El teniente Marcus Webb llevaba 8 meses destinado en la base avanzada Serenity. Durante ese tiempo, descubrió 3 verdades importantes sobre la guerra interestelar. Primero, el espacio era increíblemente aburrido. Segundo, quienquiera que le pusiera el nombre de Terren a este vertedero tenía un sentido del humor retorcido. Y tercero, nadie te dice nada hasta que ya es un problema. Un ejemplo de ello es la misteriosa Instalación 7. Marcus había sido asignado a custodiar la Instalación 7 desde el primer día. El informe oficial la describía como un depósito de recursos estratégicos, crucial para el esfuerzo bélico. Se requería una autorización de alta seguridad. No hagas preguntas. Esa última parte debería haber sido su primera pista. Pero Marcus había aprendido hacía mucho tiempo que hacer preguntas en el ejército solo conseguía que te asignaran a peores puestos. Así que, durante 8 meses, Marcus vigiló el perímetro, presentó sus informes e intentó no pensar en que su destino en la instalación más importante del sector implicaba absolutamente 0 combate, 0 emoción y ninguna explicación de por qué el edificio emitía extraños chirridos a las 2 de la tarde todos los días. Hoy, el chirrido era particularmente fuerte. Marcus estaba revisando el perímetro cuando oyó algo que definitivamente no debía provenir de un depósito de recursos estratégicos. Sonaba como una combinación de alarma de coche, un gato herido y alguien perdiendo una discusión con una licuadora. Revisó su escáner. Ni amenazas ni anomalías, solo ese ruido espantoso que se hacía cada vez más fuerte. Su comunicador cobró vida. Webb, entra. Tenemos un problema. Marcus corrió hacia la entrada, arma lista, esperando insurgentes, saboteadores o cualquier cosa que justificara 8 meses de guardia aburrida. Lo que encontró fue a una mujer de unos 40 y tantos con pantalones cargo, de pie en la puerta con los brazos cruzados y una expresión que sugería que había visto todo lo que el universo podía lanzarle y no estaba impresionada. ¿Es usted Webb?, preguntó. Sí, señora. Teniente Marcus Webb. ¿Cuál es la situación? El caso es que Blurko se comió 3 paquetes de ositos de goma sin azúcar y ahora no para de gritar. Se hizo a un lado. Bienvenidos a la Instalación 7. Traten de no ponerse nerviosos. Marcus entró por la puerta y su cerebro intentó inmediatamente presentar una queja con los ojos. El depósito de recursos estratégicos era una guardería. No metafóricamente, sino una guardería de verdad. Había colchonetas de espuma de colores en el suelo, una estructura de juegos que parecía diseñada por alguien que nunca había visto normas de seguridad para humanos. Pósteres educativos en las paredes mostraban diversas anatomías alienígenas con etiquetas útiles como puntas y no tocar. Y niños, docenas de ellos, niños alienígenas, corriendo, gateando, flotando, en un caso, atravesando parcialmente una mesa mientras reían sin control. ¿Qué?, dijo Marcus con elocuencia. Sí, esa es la reacción habitual. La mujer extendió la mano. Priya Kapoor, gerente de la instalación. Nos has estado protegiendo durante 8 meses. Pensé que ya era hora de que supieras que estabas protegiendo realmente. Marcus le estrechó la mano automáticamente, sin dejar de mirar a una pequeña criatura morada que parecía estar comiendo crayones. Esto es una guardería. Técnicamente, la Guardería Infantil Galáctica 7, pero sí, una guardería. Priya pasó junto a él hacia el comedor de crayones y confiscó la caja con indiferencia. Gestionamos 32 instalaciones en este sector. Estás viendo aproximadamente 47 niños de 18 especies diferentes, con edades comprendidas entre los 6 meses y los 8 años en ciclos de desarrollo estándar. Pero la guerra, dijo Marcus porque su cerebro aún se estaba poniendo al día. Estamos en medio de una zona de guerra. El Imperio Kryn y el Consorcio Vexar llevan 5 años intentando matarse mutuamente. Sí. Priya dejó la caja de crayones en un estante alto. Resulta que ambos bandos todavía necesitan a alguien que cuide a sus hijos mientras están ocupados con toda esa destrucción mutua. Ahí es donde entramos nosotros.
Marcus se sintió como si lo hubiera alcanzado una lanzadera. Ambos bandos. Estamos cuidando a ambos bandos. Bienvenido a la razón por la que tienes autorización de alta seguridad. Priya señaló alrededor de la habitación. La mitad de estos niños son Kryn. La otra mitad son Beslar. Ninguno de los dos bandos sabe que el otro utiliza nuestros servicios. Y antes de que preguntes, no los confundimos. Somos profesionales. Un pequeño niño reptiliano pasó corriendo, persiguiendo una masa flotante de protoplasma. Ambos se reían. ¿Cómo es posible?, preguntó Marcus. Priya dejó de lado el suspiro de alguien que ya lo había explicado muchas veces. Hace 3 años, tanto los Kryn como los Bexar se dieron cuenta, por separado, de que tenían un problema. Estaban expandiendo la guerra, pero no podían llevar a sus crías a zonas de combate. Sus propias instalaciones de cuidado de especies no podían atender las necesidades únicas de sus crías en tiempos de guerra. Así que buscaron a un tercero neutral. Y encontraron humanos. Resulta que somos la única especie en la galaxia conocida que, colectivamente, es lo suficientemente demente como para encargarnos del cuidado de criaturas con las que no evolucionamos. Algo sobre nuestra adaptabilidad o nuestra tolerancia al caos. Los xenobiólogos todavía lo discuten. Priya agarró un juguete flotante antes de que le diera a Marcus en la cara. La cuestión es que podemos alimentarlos, mantenerlos a salvo, enseñarles habilidades básicas, y lo más importante, mantenerlos con vida. Nadie más puede afirmar eso en varias especies. Marcus observó un Kraechling, con escamas brillando a la luz. Apila cuidadosamente bloques con una larva Beslar cuya piel cambiaba de color con aparente deleite. Y ninguno de los dos bandos sabe que los hijos de su enemigo están aquí. Correcto. Por eso vas a seguir vigilando este lugar y no le dirás a nadie lo que acabas de descubrir. Priya lo miró fijamente, sugiriendo que tenía formas de hacer que la gente obedeciera sin necesidad de armas. Porque si alguno de los dos bandos se entera, este deja de ser el lugar más seguro del sector y se convierte en el objetivo más estratégico. ¿Entendido? Los gritos de antes habían cesado. Marcus podía oír a los niños jugando, riendo, haciendo los sonidos universales de los niños siendo niños, sin importar cuántas extremidades o cabezas tuvieran. ¿Entendido?, dijo Marcus. Pero tengo una pregunta. ¿Solo una? ¿Por qué se llama instalación 7 si hay 32? Priya sonrió por primera vez. Porque llamarlo guardería galáctica hace que la gente se haga demasiadas preguntas. Instalación 7 suena aburrido. Estratégico. Nadie investiga. Aburrido. Se giró hacia el caos. Vamos. Ya que por fin sabes lo que hacemos aquí, más vale que seas útil. La siesta es en 20 minutos y andamos cortos de personal. Marcus Webb, soldado entrenado, veterano de combate condecorado, con licencia para operar 17 tipos de equipo militar, siguió a Priya a una habitación llena de niños extraterrestres y se preguntó cómo su vida se había vuelto tan extraña. Una pequeña criatura con demasiados ojos lo miró y pió esperanzada. «Ese es Pip», dijo Priya. «Está preguntando si conoces alguna buena historia. Te lo advierto, atraviesa paredes cuando estornuda, así que mejor salta las partes divertidas». Marcus miró a Pip. Pip miró a Marcus. «Claro», dijo Marcus, «porque ¿qué más iba a decir? Conozco algunas historias». Este iba a ser un despliegue largo. Marcus aprendió más sobre biología interestelar en su primera hora en la instalación 7 que en toda su carrera militar. En concreto, aprendió que la evolución tenía un sentido del humor enfermizo y que ese humor le estaba haciendo la vida muy difícil. Pip, la cría de Kryn que le había pedido un cuento, medía aproximadamente 1 metro de altura, con escamas azules iridiscentes y 6 ojos dispuestos de una forma que incomodaba a Marcus. Lo de atravesar paredes al estornudar resultó no ser una broma. Marcus iba a la mitad de un cuento sobre perros terrestres cuando Pip estornudó. Todo su cuerpo parpadeó como un holograma malo. Y de repente,
Marcus le hablaba al vacío mientras Pip reía disimuladamente desde el interior de la pared. «Pip, ya hablamos de esto», gritó Prilla desde el otro lado de la habitación, sin siquiera levantar la vista de la tableta que estaba revisando. Materia sólida solo durante la hora del cuento. Pip volvió a su estado normal, con aspecto de ser reprendido durante exactamente 3 segundos antes de subirse al regazo de Marcus. ¿Lo controla?, preguntó Marcus, intentando no moverse demasiado bruscamente. Al final, todos aprendieron a controlarse. Ahora mismo, las emociones fuertes lo desencadenan. Estornudos, risas, llantos, lo de siempre. Prilla por fin levantó la vista. También miedo, así que intenta no asustarlo o se desvanecerá en el suelo y pasaremos 1 hora intentando que vuelva a subir. Parece un fallo de diseño importante. Habla con Crane Evolution. Solo trabajamos aquí. El devorador de grullas morado de antes se acercó contoneándose. De cerca, Marcus pudo ver que era una especie de larva, aproximadamente cilíndrica, con apéndices rechonchos y piel que brillaba por la humedad. Miró a Marcus con lo que podrían haber sido ojos o hoyuelos al azar. Es difícil saberlo. Ese es Blurko, dijo Prilla. Vesflar, bajo ninguna circunstancia hagas movimientos bruscos a su alrededor. 2. ¿Por qué no? Como si estuviera en Q. Otro niño pasó corriendo, gritando. Blurko se sobresaltó. Un fluido viscoso y transparente comenzó a filtrarse de su piel. Al tocar la colchoneta de espuma, el material chisporroteó y se disolvió. Por eso, dijo Prilla, ya, moviéndose con un atomizador y un paño. La respuesta de ansiedad segrega un ácido suave. Arruina todo lo que toca, pero no te hará daño a menos que te bañes en él. Roció a Blurko con algo que neutralizaba el ácido y lo limpió. Estás bien, amigo. Solo ruidos fuertes. Estamos trabajando en ello. Blurko emitió un sonido como un trombón triste. Marcus se quedó mirando el agujero humeante en la colchoneta. Esto es una locura. Es martes. Prilla tiró el paño a un contenedor especial. Ni siquiera has conocido a los divertidos. Antes de que Marcus pudiera preguntar qué constituía diversión en este contexto, una mujer con equipo táctico entró en la habitación con una caja de jugos como si fueran municiones. Tenía la piel oscura, el pelo corto y la expresión de alguien que había estado en combate y lo encontraba menos estresante que su tarea actual. Prilla se había quedado sin jugo morado otra vez. Dejó la caja con la precisión de una operación militar. Además, alguien enseñó a las gemelas Centuri a armonizar, y ahora siguen rompiendo las ventanas del ala este. El envío de jugo morado se retrasó debido a los movimientos de la flota cerca de la ruta de suministro. Prilla dijo, tendremos que sustituirlo por el azul hasta el jueves. Y los gemelos Centuri son insensibles. Rita. No rompen ventanas a propósito. No importa si es a propósito. He cambiado 17 ventanas este mes. Rita finalmente se fijó en Marcus. Oh, bien. Carne fresca. ¿Eres el encargado del perímetro? Teniente Marcus Webb se puso de pie, desprendiéndose de Pip, quien inmediatamente se desvaneció a medias en su bota. Y sí, la sargento Rita Okonkuo, jefa de seguridad, coordinadora de logística y pastora de gatos profesional. Le estrechó la mano con un apretón que sugería que podía doblar metal si quería. Una advertencia justa. Este trabajo es más difícil que el combate real. En combate, la gente intenta matarte, lo cual es obvio. Aquí, intentan morir accidentalmente, lo que requiere vigilancia constante y la paciencia de un santo. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó Marcus. Rita rió. No fue una risa alegre. Hice demasiadas preguntas sobre por qué estábamos vigilando un depósito de recursos estratégicos sin recursos visibles. El mando decidió que me había ganado el derecho a saber. Ahora me paso los días gestionando el inventario de cajas de jugo y explicando al alto mando por qué nuestras requisiciones de suministros incluyen 17 tipos diferentes de fórmula y quitamanchas de potencia industrial.
Está siendo modesta, añadió Priot. Rita dirige la nave más estricta de la flota. Cada niño aquí tiene un plan de atención personalizado, requisitos dietéticos contrastados con 18 sistemas biológicos diferentes y un protocolo de seguridad que ha sido revisado 47 veces. 48. Rita corrigió. Ayer añadimos la regla de no armonizar cerca del cristal. Marcus le quitó la bota a Pip, quien se había comprometido a ocupar el mismo espacio que el calzado. ¿Cómo empezó esto? Es decir, ¿cómo terminó la humanidad siendo la niñera de la galaxia? Priya y Rita intercambiaron una mirada. ¿Quieres la versión oficial o la versión real?, preguntó Priya. La versión real. Hace 6 años, una nave diplomática Kryn tuvo una emergencia cerca de la Tierra. Tenían 3 crías a bordo y necesitaban que alguien las cuidara durante 48 horas mientras gestionaban la crisis. Priya se sentó en un bloque de espuma, claramente preparándose para una historia. Todas las demás especies a las que preguntaron dijeron, no. Las crías Kryn son difíciles. Se transforman, muerden, tienen requisitos de temperatura específicos, pero los humanos dijeron, claro, ¿por qué no? Les pegaron. Una guardería en Singapur. Y no murieron, continuó Rita, lo cual aparentemente fue impactante. Los Kryn esperaban al menos una baja. En cambio, las 3 crías regresaron sanas, felices y hablando un inglés rudimentario. Los Kryn quedaron impresionados. Se corrió la voz. Otras especies empezaron a preguntar si los humanos también podían cuidar a sus crías. Priya señaló alrededor de la habitación. Resulta que los humanos tenemos una extraña capacidad para resolver problemas. Somos adaptables. Podemos comer casi cualquier cosa, sobrevivir en diversas condiciones y tenemos un extraño instinto para proteger a criaturas pequeñas e indefensas, incluso cuando no son de nuestra especie. Además, somos tacaños, añadió Rita. Comparado con lo que la mayoría de las especies cobran por atención especializada, los humanos trabajan por precios razonables y realmente disfrutan del trabajo. Oferta y demanda. Marcus observó a Pip y Blurko, quienes de alguna manera habían terminado jugando juntos con un juego de bloques. Pip los apilaba. Borko disolvía uno accidentalmente con ácido para la ansiedad. Ambos se reían. Repetición. ¿Ninguno sabe que el otro está usando servicios humanos?, preguntó Marcus. ¿Correcto? Priya dijo, los CR creen. Solo vemos a Kryn Young. Los Besler creen que solo vemos a Besler Larve. Hemos sido muy cuidadosos para mantener esa ilusión. Horarios de entrega separados, protocolos de contacto diferentes, canales de comunicación cifrados para cada cliente. ¿Qué pasa si se enteran? La expresión de Rita se ensombreció. En el mejor de los casos, retiran a sus hijos inmediatamente y perdemos los contratos. En el peor, deciden que estas instalaciones son un objetivo estratégico y nos convertimos en daños colaterales en una guerra que ni siquiera es nuestra. Por eso nos ayudarás a mantener la seguridad operativa, dijo Priya, y por eso ahora formas parte del personal de las instalaciones. Felicidades por tu ascenso a especialista en cuidado infantil. No estuve de acuerdo. Cruzaste la puerta. Con eso basta. Prius se puso de pie. Además, ¿qué vas a hacer? ¿Decirle al mando que no quieres proteger a los niños? Eso se verá genial en tu expediente. Marcus abrió la boca para discutir, pero la cerró. Tenía razón. Pip volvió a estornudar, se desvaneció en el suelo y empezó a llorar. Borko intentó consolarlo, pero se puso nervioso, lo que significaba ácido, lo que significaba que Prio ya se estaba moviendo con el spray. Rita miró su tableta y anunció, hora de la siesta en 10 minutos con la autoridad de un almirante de flota. Marcus observó el caos a su alrededor, los niños extraterrestres, la locura que reinaba allí. Necesito un trago, dijo. Todos necesitamos, respondió Rita, pero no hasta después de la siesta. Esas son las reglas. Pip emergió del suelo, todavía sorbiendo por la nariz.
Miró a Marcus con sus 6 ojos y extendió sus brazos regordetes. Marcus suspiró y lo levantó. Este definitivamente iba a ser un despliegue largo. Marcus llevaba 3 semanas trabajando en la instalación 7 cuando el universo decidió medirle la presión arterial. Empezó como cualquier otra mañana. Rita estaba haciendo inventario de cajas de jugo con la intensidad de quien planea una campaña militar. Prilla estaba mediando una disputa entre 2 crías de crin sobre quien podía jugar con la roca brillante. Blurko ya había disuelto un juguete y se sentía culpable, lo que significaba más ácido, lo que significaba que Marcus estaba de guardia de neutralización. Se había vuelto bastante bueno con el atomizador. Webb, estás mejorando en esto, dijo Rita, viéndolo limpiar el último incidente de ansiedad de Blurko. La semana pasada, te estremecías cada vez. Ahora estás prácticamente zen al respecto. He aceptado que ya nada tiene sentido, respondió Marcus, limpiando un bloque de espuma. Es muy liberador. Fue entonces cuando la tableta de Prilla sonó. La miró. Su rostro palideció. Rita, tenemos un problema. Rita levantó la vista de su hoja de cálculo con la expresión de quien sabe que los problemas en este trabajo van desde molestos hasta catastróficos sin término medio. ¿Qué clase de problema? Inspección. El mismísimo comandante Trace. Sin previo aviso. Tiempo estimado de llegada. 30 minutos. El cerebro táctico de Rita se puso en marcha de inmediato. Bueno, no es ideal, pero manejable. Trasladamos a todos los chicos de Besler al ala este. Cerramos el pasillo. Le decimos a Trace las secciones en renovación. La tableta de Prilla volvió a sonar. La miró. Su rostro palideció a transparente. También, inspección. Los trucos de los ejecutivos corporativos de Besler también sin previo aviso. Además, tiempo estimado de llegada. 30 minutos. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de los niños jugando felizmente, inconscientes de que la realidad estaba a punto de complicarse. Marcus procesó esta información. Ambos lados al mismo tiempo sin previo aviso. Sí, eso no es una coincidencia. No, no lo es, dijo Prilla, ya en movimiento. Rita, protocolo de emergencia 7. Webb, estás a punto de descubrir por qué tenemos el protocolo de emergencia 7. Los siguientes 25 minutos fueron el caos más organizado que Marcus había experimentado jamás, y además había estado en combate real. Rita dividió a los niños con precisión quirúrgica. Los niños Crin al ala oeste, los Bexar Larae al ala este. El área central se convirtió en una zona neutral cuidadosamente preparada que podría pertenecer a cualquiera de los 2 grupos. Los juguetes estaban codificados por colores y separados. Los carteles educativos se cambiaron por materiales específicos de cada especie. 2 conjuntos de documentación completamente diferentes se materializaron en la tableta de Prilla. ¿Qué pasa con las especies mixtas?, preguntó Marcus, señalando a una pequeña criatura peluda que definitivamente no era ni Crin ni Beslar. Las especies neutrales van en el armario B con entretenimiento y refrigerios, dijo Rita, mientras ya llevaba a 3 niños confundidos hacia un armario sorprendentemente espacioso que aparentemente había sido diseñado precisamente para ese propósito. Les informamos a ambos lados que hoy tenemos capacidad reducida. Marcus ayudó a trasladar a los niños, intentando no pensar en que esto definitivamente no estaba en su descripción de trabajo. Pip seguía atravesando paredes con la emoción, lo cual no ayudaba. Blurko se estresó y deshizo parte de una estantería, lo que ayudó aún menos. Pape, solo materia sólida, gritó Prilla mientras actualizaba simultáneamente los registros de asistencia falsos. Blurko, ejercicios de respiración. Recuerda que esto es una locura, dijo Marcus, llevando una pila de materiales de aprendizaje específicos de Besler al ala este. Hoy es jueves, corrigió Rita, pasando a su lado a paso rápido con un brazo lleno de equipos de regulación de temperatura Crin. Terminaron con 3 minutos de margen. Las instalaciones ahora eran 2 operaciones completamente separadas,
divididas por una puerta de pasillo cerrada a toda prisa y varios carteles de renovación en curso colocados estratégicamente que Rita aparentemente había tenido a mano precisamente para esta situación. Priya revisó su apariencia, se alisó el cabello y se transformó de la agobiada gerente de guardería a una profesional consumada en unos 5 segundos. Rita, tú encárgate del ala este con Chimix. Webb, tú estás conmigo en el ala oeste con Trace. Protocolo estándar. Aburrirse. Demostrar obediencia. Responder preguntas con más papeleo. Y por el amor de todo, manténgalos separados. ¿Y si intentan acceder a la otra ala? Preguntó Marcus. Improvise. Mienta. Finja una emergencia estructural si es necesario. Simplemente manténgalos separados. La tableta de Priya sonó. Están aquí. Hora del espectáculo. El comandante Trace era exactamente lo que Marcus esperaba de un líder militar Kryn. 7 pies de alto, escamas como placas de armadura, ojos que habían visto demasiado combate y una voz que podría quitar pintura. Llegó con 2 guardias y una expresión que sugería que no confiaba en nada ni en nadie. Gerente Kapoor, retumbó Trace. Inspección sin previo aviso. El protocolo de seguridad exige verificación de la calidad del servicio. Por supuesto, comandante. La sonrisa de Priya era profesional y completamente serena. Siempre estamos felices de demostrar nuestro compromiso con el cuidado de las crías Kryn. Si me sigue al ala oeste. Marcus lo siguió, tratando de parecer seguridad profesional y no como alguien que oculta activamente a la mitad de los ocupantes de la instalación. El ala oeste se veía perfecta. Kryns jugando con juguetes apropiados para Kryn, controles de temperatura ajustados a las especificaciones Kryn, materiales educativos en escritura Kryn. Brass inspeccionó todo con la minuciosidad de alguien que revisa si hay explosivos. Cuestionó la variación de temperatura. Examinó los registros dietéticos. Observó a las crías con una intensidad que sugería que estaba calculando debilidades estructurales. Entonces Pip estornudó. Pip atravesó una pared. La pared que separaba el ala oeste del pasillo central. El pasillo que se suponía que estaba en renovación. El pasillo que tenía una puerta al ala este. Pip emergió por el otro lado, rió y comenzó a caminar hacia el ala este antes de que Marcus se moviera más rápido que nunca en su vida. Recogió a Pip por el hueco de la pared antes de que Trace pudiera ver el pasillo abierto y tiró de él hacia atrás. Incidente de fase, dijo Marcus rápidamente, sujetando a un Pip confundido. Es común a esta edad, todo está bajo control. Trace miró la pared, a Marcus. En Pip, la partición parece comprometida, observó Trace. Reparación programada, dijo Priya sin dudarlo. Parte de las renovaciones del ala este. Estamos reforzando todas las paredes con materiales resistentes a la fase. Mejora de seguridad. Trace aceptó esto con un gruñido. Mientras tanto, al otro lado de las instalaciones, Rita vivía su propia aventura con el ejecutivo Chimik, un Beslar que parecía como si alguien hubiera tomado un calamar, le hubiera dado un título en negocios y le hubiera enseñado a irradiar decepción. Chimik lo examinó todo con la fría eficiencia de una auditoría corporativa. Estos protocolos de reducción de ansiedad parecen insuficientes, dijo Chimik, mientras sus tentáculos señalaban un gráfico. Los incidentes de estrés de Blurco han aumentado un 12%. Pico temporal debido a la fase de desarrollo, respondió Rita, mostrando datos cuidadosamente seleccionados. Dentro de los parámetros normales. Estamos monitoreando de cerca. La piel de Chimik cambió a un color que probablemente significaba escepticismo en el lenguaje corporal Beslor. Quiero ver la distribución completa de las instalaciones. Verificar que la asignación de espacio coincida con nuestro contrato. El ritmo cardíaco de Rita probablemente se duplicó, pero su expresión no cambió. Por supuesto. Sin embargo, el ala oeste está actualmente en proceso de mejoras de seguridad. Materiales peligrosos en uso.
Los protocolos de responsabilidad corporativa prohíben el acceso no autorizado durante la construcción. Estoy autorizado. Tiene autorización para el ala este. El ala oeste está bajo jurisdicción aparte debido al contrato de renovación. Rita sacó documentos que podrían haber sido completamente inventados. Los protocolos de seguros son muy aburridos, legalmente vinculantes. Los tentáculos de Chimik se crisparon con irritación, pero aceptó la explicación. De vuelta en el ala oeste, Trace estaba terminando su inspección cuando lo oyeron. Un sonido proveniente del ala este. Un sonido muy específico que Kryn y Vexar compartían a pesar de ser enemigos mortales. El llanto de un niño. No cualquier niño. Borko estaba sufriendo una crisis de ansiedad, lo que significaba ácido, lo que significaba que Rita neutralizaba frenéticamente mientras intentaba calmar a Chimik, lo que significaba que el sonido se propagaba por el sistema de ventilación. Trace giró la cabeza. Hay otra ala de instalaciones. Priya no lo dudó. Procesamiento de residuos. Sistema de reciclaje industrial. Muy ruidoso, muy maloliente. No es relevante para el cuidado de crías, añadió Marcus. Puedo mostrarle los planos si quiere, señor. Son muy detallados. Aproximadamente 40 páginas de plomería. Especificaciones. Las palabras mágicas. Nada hace que la gente pierda el interés más rápido que ofrecer documentación detallada de plomería. Trace se negó. En el ala este, Chimik también oyó algo. Un sonido proveniente del ala oeste. Pip riéndose de algo. Su voz se escuchaba a través del mismo sistema de ventilación. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Chimik. Sistema de circulación de aire. Rita dijo que necesita mantenimiento. Tenía pensado presentar una orden de trabajo. Burocracia. Ya sabes cómo es. El color de piel de Chimik sugería que sabía perfectamente cómo era y lo odiaba. Ambas inspecciones estaban terminando. Ambos líderes se dirigían a la salida. La zona central era lo suficientemente neutral como para que, en teoría, ambos pudieran atravesarla. Pero si estaban allí al mismo tiempo, si se veían, si se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, Ria consultó su tableta, vio la ubicación de Chimik y tomó una decisión de mando. Comandante Trace, antes de irse, tenemos nuevas ilustraciones de crías para mostrarle. Por aquí, por favor. Lo condujo hacia una exhibición en dirección opuesta a la salida. Rita, al ver el movimiento de Priya, lo comprendió de inmediato. Ejecutiva Chimix, los documentos finales de cumplimiento requieren su firma justo aquí. Lo guió hacia su oficina, también lejos de la salida principal. Tendrían que escalonar las salidas, mantenerlas separadas por minutos, no metros. Casi funcionó. Habría funcionado. Excepto que Blurko, todavía alterado, se escapó del ala este, y Pip, emocionado por el caos del día, atravesó una pared hacia la zona central. Ambos niños llegaron al pasillo central al mismo tiempo. Ambos comenzaron a jugar juntos como lo habían hecho durante semanas. Y tanto Trace como Chimix, saliendo de sus respectivas salas en ese preciso instante, entraron en la zona central y los vieron a sus hijos jugando juntos. El universo contuvo la respiración. Marcus buscó su arma, sabiendo que era inútil. Priya y Rita se movieron para colocarse entre los líderes y los niños, también sabiendo que era inútil. El comandante Trace y el ejecutivo Chemix cruzaron miradas a través de una habitación llena de colchonetas de espuma y juguetes educativos, y Marcus se dio cuenta de que 8 meses de aburrida guardia los habían llevado a este preciso momento en el que todo saldría bien o explotaría espectacularmente. Bueno. Prius dijo en el silencio, esto es incómodo. El silencio duró aproximadamente 5 segundos, 4 segundos más de lo que Marcus esperaba, antes de que alguien empezara a disparar. Nadie disparó. En cambio, el comandante Trace y el ejecutivo Chimix se miraron con la clase de reconocimiento que da tras años intentando matar a alguien en el campo de batalla. Luego miraron a sus hijos, luego se miraron el uno al otro, luego a Priya,
quien claramente había decidido que su mejor estrategia era quedarse quieta e irradiar profesionalismo. Vigila a Veslor Larvi, dijo Trace lentamente. Usa servicios humanos, respondió Chimix, con los tentáculos enroscados en lo que definitivamente era ira. Todos tranquilos, dijo Prilla con la voz de alguien que había gestionado situaciones peores, aunque Marcus no podía imaginar cuáles podrían haber sido. Hay una explicación razonable. La explicación, gruñó Trace, es que has estado albergando combatientes enemigos. La explicación, corrigió Chimik, con la piel roja de ira, es que has estado usando el mismo servicio de guardería que el Imperio Kryn, que son enemigos mortales. Tus enemigos mortales también lo están usando, lo que te compromete igualmente. Los contactamos primero. Irrelevante. Marcus observó cómo se desarrollaba la discusión sin perder de vista a los niños que habían dejado de jugar y ahora observaban a los adultos con la expresión universal de niños que saben que han causado problemas sin querer, pero aún no saben cómo. Rita apareció del ala este, evaluó la situación con una mirada y murmuró algo que probablemente era una oración o una maldición. Es difícil saberlo. Señor, dijo Rita, dando un paso al frente con la autoridad de quien ha tratado con oficiales difíciles. Antes de que esto se intensifique, quizás deberíamos discutirlo en otro lugar que no sea delante de los niños. Los niños son el punto, dijo Chimik, pero su tono había cambiado ligeramente, menos hostil de inmediato, más estratégicamente hostil. Los niños son inocentes, añadió Trace, que posiblemente era lo primero en lo que ambos líderes habían acordado en 5 años de guerra. Ria aprovechó la oportunidad. Exactamente. Los niños son inocentes, por eso hemos estado brindando atención profesional neutral a ambas especies sin prejuicios ni afiliación política. No estamos ocultando a nadie. Hacemos nuestro trabajo. Tu trabajo es una brecha de seguridad. Trace dijo, tu trabajo es un conflicto de intereses. Chimik añadió, nuestro trabajo, interrumpió Rita, es mantener vivos a los niños mientras sus padres luchan en una guerra. Llevamos 3 años haciéndolo con éxito. 0 bajas, 0 incidentes, cumpliendo plenamente con los protocolos de atención de Kryn y Vesflar. ¿Quieres enfadarte por algo? Enfadarse porque nadie te lo haya dicho. No te enfades porque tus hijos estén a salvo. La unidad de comunicaciones de Trace emitió un pitido. La miró. Su expresión pasó de la ira a la preocupación táctica. Mi flota se acerca a este sector. Esperan un informe de situación. El dispositivo de Chimik emitió un sonido similar. Las fuerzas corporativas de Vexar están en camino. Se suponía que este lugar sería la base de operaciones para nuestra ofensiva final. Marcus sintió un vuelco. Ofensiva final, el desenlace de la guerra, confirmó Trace. En este sector hoy, el ganador se lo lleva todo, lo que significa que esta instalación está a punto de ser la zona cero, añadió Chimik con la calma que sugería que había aceptado las matemáticas. No, dijo Prilla rotundamente. En absoluto. No me traerás una batalla espacial. Guardería. No es tu guardería, señaló Trace. Es una zona de preparación militar que casualmente contiene una guardería. Pues desmonten el escenario, espetó Rita. Desactiven sus flotas. Díganles que ha habido una complicación. No puedo cancelar toda una operación militar por una guardería, dijo Trace. No tengo autoridad para redirigir las fuerzas corporativas, coincidió Chimix. Seguían discutiendo cuando llegó la hora de la siesta. Porque a los niños no les importan los enfrentamientos militares ni las complicaciones políticas. La siesta es la siesta y el universo se adapta a ese horario. Pip empezó a frotarse los ojos. Blurko emitió un cansado sonido de trombón. Otros 3 niños del armario de especies neutrales, aparentemente percibiendo que el conflicto se había calmado, salieron e inmediatamente comenzaron la rutina previa a la siesta, pedir meriendas y descansos para ir al baño. Rita, actuando por puro instinto profesional, empezó a lastimar a los niños hacia las colchonetas. Hora de la siesta,
Todos ahora mismo. Estamos en medio de una crisis, protestó Chimix. La crisis puede esperar 30 minutos, dijo Rita, ya repartiendo mantas. ¿Quieres tener un enfrentamiento? Bien. Hazlo en silencio. Estos niños necesitan dormir o serán auténticos monstruos cuando se despierten. Y créeme, no quieres eso. Marcus observó en silencio atónito cómo Rita esencialmente ponía en pausa un conflicto interestelar para la hora de la siesta. Aún más sorprendente fue que ambos líderes militares simplemente lo aceptaron, probablemente porque ninguno sabía cómo discutir con alguien que tenía tanta presencia de mando. Priya guió a los niños a sus lugares designados. Pip se desplomó hasta la mitad de su colchoneta, que aparentemente era cómoda para él. Vilko se acurrucó en una manta que había sido tratada con una capa resistente a los ácidos. Otros niños se calmaron con la facilidad practicada por niños que habían hecho esto miles de veces. Léeles una historia, le dijo Priya a Marcus. El de siempre. En serio, estamos haciendo la hora del cuento ahora mismo. En serio, estamos haciendo la hora del cuento ahora mismo. La rutina es importante. Entonces Marcus se sentó en un bloque de espuma rodeado de niños extraterrestres con dos líderes militares mirándolo como si hubiera perdido la cabeza y comenzó a leer una historia sobre un animal terrestre parlante que continuaba aventuras. Su voz era tranquila, firme, entrenada tras semanas de hacer exactamente esto. Los niños se calmaron y su respiración se tranquilizó. Pip dejó de entrar en fase. Los niveles de ansiedad de Blurko bajaron. Al cabo de 10 minutos, la mayoría estaban dormidos. Trace y Chimik estaban de pie en extremos opuestos de la habitación observando. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Tracia preguntó en voz baja. Los niños de 3 años, algunos de ellos, respondió Priya. Jugando juntos, aprendiendo juntos. No conocen a tus enemigos. Para ellos, son solo niños en el mismo centro. Los tentáculos de Chimik habían dejado de enrollarse. Blurko nunca mencionó las crías de Kryn. Pip habla de sus amigos todo el tiempo, admitió Trace. Especies nunca especificadas. Supuse que todos eran Kryn. Es curioso cómo funciona eso. Rita dijo, a los niños realmente no les importa la política interestelar. Mis fuerzas llegarán en 40 minutos, dijo Tracia. Las nuestras en 35, respondió Chimix. Se miraron entre sí, a los niños dormidos, a los humanos que de alguna manera habían estado cuidando a ambas especies sin que nadie lo supiera. Esto no cambia nada, dijo Trace, pero no parecía convencido. La guerra continúa, estuvo de acuerdo Chimik, pero su color había cambiado a algo que podría haber sido duda. Priya se cruzó de brazos. Entonces, ¿vas a librar una batalla espacial sobre un edificio lleno de niños dormidos? ¿Tus 2 hijos? Ese es el plan. Ninguno de los líderes respondió. Porque tengo que decirles, añadió Rita, eso va a quedar muy mal en los libros de historia. La guerra terminó cuando ambos bandos bombardearon accidentalmente a sus propios hijos porque eran demasiado orgullosos para pedir un tiempo muerto. No es un gran legado. El silencio se prolongó. Afuera, el espacio estaba preparado para la guerra. En el interior, los niños soñaban sueños pacíficos. Marcus se levantó de su bloque de espuma. Por si sirve de algo, señor, he estado observando a estos niños durante semanas. Se llevan bien. No hay rivalidad entre especies, no hay odio heredado. Simplemente existen juntos como si fuera la cosa más natural del universo. Señaló las formas dormidas. Tal vez sean más inteligentes que nosotros. Trace y Chimik intercambiaron otra mirada. Del tipo que llevaron años de conflicto, miles de bajas y el peso de decisiones que no se podían deshacer. Y en 35 minutos, sus flotas llegarían esperando una batalla. Nadie se movió durante 1 minuto completo. Entonces Blurko hizo un sonido en su sueño y Chimik se movió instintivamente hacia él antes de detenerse, recordando que se suponía que debía mantener una postura militar hostil. Los protocolos de Tracia cambiaron.
de una manera que podría haber sido vergüenza. Creció 2 pulgadas desde la última vez. Me lo perdí. Blurko aprendió a contar hasta 20 en 3 idiomas, dijo Chimik en voz baja. Su maestro envió una notificación. Estaba en una reunión de la Junta sobre la asignación de recursos para el esfuerzo bélico. Priya, al reconocer una oportunidad, se movió con la precisión de alguien que había estado esperando ese momento exacto. Deberías ver sus obras de arte. Guardamos todo, documentación, ya sabes, registros muy completos. Sacó una tableta, la golpeó varias veces y la giró hacia los líderes. Dibujos toscos llenaron la pantalla. El tipo de arte que todos los padres consideran brillante y quienes no son padres consideran incomprensible. Pip había dibujado a la que probablemente era su familia. Todas las escamas, ojos y colores que no deberían existir en la naturaleza. Junto a ellos dibujó otras figuras más pequeñas, de diferentes formas. Esos son sus amigos, dijo Priya, pasando a la siguiente imagen. Dibujó esto la semana pasada. Ese es Blurko. Y ese es Cree, uno de los gemelos Centuri. Y eso es lo que creo que se supone que es la web. Pero las proporciones son muy creativas. Frey se quedó mirando el dibujo de la representación artística de la amistad de su hijo que cruzaba líneas de especies sin pensarlo 2 veces. Los tentáculos de Chimik alcanzaron la tableta. ¿Puedo? Priya se lo entregó. Chimik hojeó las obras de arte de Blurko. Dibujos más toscos, más grupos de niños mezclados. Una pieza particularmente ambiciosa mostraba lo que parecía ser toda la instalación. Todos los niños junto con soles y estrellas, y el tipo de optimismo que solo los niños podían tener. Él te obligó a hacerlo, dijo Chimik. Aquí en la esquina al lado de un loro crin. ¿Comparamos notas? Añadió Rita. Los niños sobre sus familias. Pip le dijo a Blurko que su padre es un comandante. Blurko le dijo a Pip que su padre trabaja en operaciones corporativas. Quedaron impresionados el uno con el otro. Pensé que sonaba importante. No tienen idea, dijo Trace lentamente. Que somos enemigos. ¿Por qué lo harían? Priya respondió. No les enseñamos eso. Les enseñamos colores y números y cómo compartir. Biología de especies. Claro, pero esos son solo hechos. No les decimos a quién odiar. Descubrieron la amistad por sí solos. La unidad de comunicaciones de Marcus chirrió. Lo comprobó y su expresión se volvió cuidadosamente neutral. Señor, ambas flotas se acercan. 20 minutos fuera. Están solicitando confirmación de preparación para la batalla. El momento de paz se hizo añicos contra la realidad táctica. Tengo que responder, dijo Trace. Yo también. Estuvo de acuerdo Chimik. Ambos alcanzaron sus dispositivos de comunicación. Ambos dudaron. Rita, que nunca deja pasar una oportunidad, habló. ¿Sabes cómo llaman los niños a este lugar? Hogar. No instalación 7. No centro de cuidado infantil. Hogar. Porque la mayoría de ellos han estado aquí más tiempo del que han estado con sus familias reales. Ella hizo un gesto por la habitación. ¿Quieres saber qué pasa si peleas esta batalla? En el mejor de los casos, la instalación sufre daños menores y evacuamos. Los niños pierden su hogar, se separan y probablemente nunca vuelvan a ver a sus amigos. En el peor de los casos. Ambos sabéis cuál es el peor de los casos. La guerra tiene que terminar algún día. Chimik dijo, pero la convicción en su voz se había debilitado. Podría terminar hoy, dijo Prio. Un final diferente al que planeaste. Pero sigue siendo un final. Estás sugiriendo rendirte. El tono de Trace era peligroso. Les sugiero que ambos dejen de ser idiotas. Priya dio un paso adelante. Y de alguna manera, un administrador humano de 5'6" se convirtió en la persona más intimidante de la sala. Has estado luchando durante 5 años. Miles de muertos, recursos agotados. ¿Y para qué? ¿Este sector? Alguna ventaja estratégica que probablemente no importará en una década.
Mientras tanto, tus hijos han estado demostrando silenciosamente que Kryn y Vexar pueden coexistir perfectamente cuando no les estás enseñando a odiarse mutuamente. No es tan sencillo, protestó Chimik. Es exactamente así de simple. Lo estás complicando porque admitir que es simple significa admitir que te has equivocado. Rita sacó algo de su tableta. ¿Quieres complicado? Dirijo 12 instalaciones como esta. ¿12? Eso es aproximadamente 400 niños de ambas especies, todos mezclados, todos recibiendo bien. No estás en guerra porque tienes que estarlo. Estás en guerra porque no has descubierto cómo parar. La comuna de Trace volvió a chirriar. Más urgente esta vez. Los comandantes de mi flota exigen órdenes. Para darles órdenes, dijo Marcus. Solo que tal vez no sean las órdenes que esperan. Tu ejército, le dijo Trace a Marcus. Tú entiendes el deber de la cadena de mando. No puedo simplemente suspender una ofensiva porque algunos niños hicieron dibujos. No, señor, lo entiendo. Pero también entiendo que a veces la misión cambia. A veces obtienes nueva información que hace que el plan original quede obsoleto, señaló Marcus a los niños dormidos. Esta es nueva inteligencia. Tu enemigo no es quien pensabas que era. Son solo otro grupo de personas que intentan mantener a sus hijos seguros. Lo mismo que tú. El dispositivo de Himmix también estaba exigiendo atención. La empresa no aceptará una retirada unilateral. Me quitarán del mando y enviarán a alguien más para terminar esto. Entonces no lo hagas unilateral, dijo Bria. Ambos están aquí. Ambos ven la misma situación. Ambos tienen el mismo problema. Trabajen juntos. Trabajen juntos. Trabaje juntos. Tracia repitió. Con Vexar. Con Kryn, repitió Chimix, sonando igualmente perturbado por el concepto. Literalmente has confiado en los humanos para criar a tus hijos, señaló Rita. Si pueden confiarnos eso, pueden confiar unos a otros en una conversación. Otro chirrido. Ambos líderes miraron sus dispositivos con la expresión de personas que sabían que se les estaba acabando el tiempo. Pip se removió en sueños, emitió un pequeño sonido y volvió a acomodarse. Trace miró a su hijo, Abelko durmiendo cerca, a la tableta que aún mostraba su obra de arte. Si ordeno una suspensión sin explicación, mis comandantes asumirán que he sido comprometido. Anularán mi autoridad y atacarán de todos modos. Lo mismo ocurre con las fuerzas corporativas, dijo Chimik. Están comprometidos con esta ofensiva. No abortarán sin una razón que tenga sentido estratégico. Entonces dales una razón. Prio dijo, dígales la verdad. Dígales que esta instalación existe. Dígales que sus hijos están aquí juntos y que cualquier batalla los pondrá en riesgo. Eso revela el propósito de la instalación. 3 veces objetó. Seguridad operativa comprometida. La seguridad operativa ya está comprometida, dijo Rita rotundamente. Estás parado en la misma habitación que tu enemigo en un edificio que ha albergado a ambas especies durante 3 años. Los secretos a la luz. La pregunta es ¿qué haces con esa información? Marcus comprobó su escáner. Faltan 15 minutos para que lleguen las flotas. Señor, sea lo que sea que vaya a decidir, decídalo rápido. Trace y Chimix volvieron a mirarse a los ojos. Años de guerra, generaciones de hostilidad, diferencias culturales que parecían insuperables y niños durmiendo pacíficamente entre ellos. Esto es una locura, dijo Trace. Completamente loco, coincidió Chimik. Si hacemos esto, todo cambia. Todo ya está cambiando. Simplemente lo estamos reconociendo. Ambos levantaron sus dispositivos de comunicación. Será mejor que esto funcione, murmuró Trace. No lo hará, respondió Chimik. Pero aparentemente lo estamos haciendo de todos modos. Y 2 líderes militares parados en una guardería rodeados de niños dormidos que no sabían que se suponía que eran enemigos comenzaron a redactar la propuesta de paz más improbable en la historia galáctica. Priya miró a Rita. Rita miró a Marco.
¿Terminamos accidentalmente una guerra? Preguntó Marco. Lo descubriremos en unos 10 minutos. Rita respondió. Afuera se acercaron las flotas. La hora de la siesta en el interior continuó. Y en algún punto intermedio, el universo contuvo la respiración y esperó a ver si realmente se podía negociar la paz entre cajas de jugo y obras de arte infantiles. Los siguientes 10 minutos demostraron que nada en la galaxia podía moverse tan lentamente como dos líderes militares que intentaban redactar una declaración conjunta que no los llevaría a ambos inmediatamente ante los tribunales. No podemos llamarlo tratado de paz, dijo Trace, escribiendo algo en su dispositivo. Eso implica condiciones formales de rendición. Azrael estuvo de acuerdo. Las empresas no aceptarán el lenguaje del tratado. Llámelo una reevaluación táctica. Los tentáculos de Chimik se movían más rápido de lo que Marcus había visto, lo que probablemente significaba estrés. Mis comandantes exigirán explicaciones por la reevaluación táctica. ¿Cómo lo será el mío? Necesitamos una razón que sea militarmente sólida, pero que no revele debilidad estratégica. Ambos se detuvieron, miraron a los niños dormidos y se miraron el uno al otro. La razón, dijo Prilla en voz baja, es que continuar la batalla pone en peligro activos no combatientes críticos para el futuro de ambas civilizaciones, lo cual es técnicamente cierto y suena mucho mejor que, descubrimos que nuestros hijos son amigos. Tracia escribió. Chimik comentó, hicieron ajustes con la velocidad de las personas que sabían que estaban trabajando en contra de una cuenta regresiva. El escáner de Marcus emitió un pitido. 5 minutos. Ambas flotas están dentro del alcance visual entre sí. Están impulsando armas. No estoy ayudando a Webb, murmuró Rita. Simplemente proporcionando conciencia situacional. Brass presionó enviar en su dispositivo. Orden de suspensión transmitida a la flota de Kryn. Cumplirán, pero quieren una explicación inmediata. Las fuerzas Besler lo reconocen. Chimik informó que la empresa exige una sesión de emergencia para discutir la orden. Debo asistir virtualmente en 3 minutos. Diles que asistirás desde aquí. Prilla dijo que ambos se sentarían juntos. Muéstrales lo que te mostramos. Verán que estamos en el mismo lugar. Tracia objetó. Ese es el punto. Necesitan ver lo que estás viendo. Lo que siguió fue posiblemente la sesión informativa militar más surrealista de la historia. Trace y Chimik parados en extremos opuestos de una guardería, conectados a sus respectivas estructuras de mando a través de una proyección holográfica, tratando de explicar por qué habían cancelado la batalla decisiva de la guerra. El alto mando de Kryn se materializó en una enojada luz azul. Múltiples comandantes, todos escalando con furia. Comandante Trace, explique esta suspensión de inmediato. La junta corporativa de Vexav apareció entre brillantes tentáculos verdes y apenas contuvo la ira. Trucos ejecutivos. Esta decisión viola todos los protocolos estratégicos. Justificar o afrontar la destitución inmediata. Ambos líderes hablaron simultáneamente. Hay niños en la zona de combate. Ambas estructuras de mando respondieron simultáneamente. Evacuar y reanudar la ofensiva. No podemos. Tracia dijo que los niños son nuestros. Chimik añadió un silencio confuso en ambas proyecciones. Prilla apareció a la vista de ambas transmisiones holográficas. Caballeros, soy el gerente Capor de Galactic Shield Care Facility 7. Durante los últimos 3 años, hemos brindado servicios de cuidado a las familias Kryn y Besler. Estás viendo aproximadamente a 47 niños, aproximadamente la mitad de cada especie, que han estado coexistiendo pacíficamente en esta instalación mientras intentaban matarse unos a otros. El silencio se intensificó. Rita se unió a ella, sosteniendo la tableta con obras de arte de los niños. Hacen dibujos juntos. Juegan juntos. Han formado amistades entre especies porque nadie les dijo que no debían hacerlo. ¿Quieres pelear? Bien. Pero estás peleando por un edificio lleno de tus propios hijos.
Uno de los comandantes Kryn, me estás diciendo que hemos estado usando servicios de cuidado infantil humano mientras estábamos en guerra con los Vesflar, quienes también están usando servicios de cuidado infantil humano. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, confirmó Priya. Hemos mantenido las tasas de mortalidad en cero en ambas poblaciones mientras usted estaba ocupado matando a cada una. Otro. De nada. Mientras tanto, Marcus observó las proyecciones y vio cómo se realizaban los cálculos en tiempo real. Mentes militares y estrategas corporativos procesando información que no se ajustaba a su visión del mundo. Pip eligió ese momento para despertarse, mirar hacia la mitad de su colchoneta y caminar hacia Tracia. Papá, parpadeó con los 6 ojos adormilado. ¿Por qué la gente enojada aparece en la luz azul? Tracia se quedó helada. Cada comandante Kryn en la proyección podía ver a su hijo ver a los otros niños durmiendo detrás de él. Pude ver una larva de Vesler acurrucada sobre una estera a 3 pies de distancia. Pip, dijo Trace con cuidado, estos son mis comandantes. Oh, Pip miró la proyección, luego a Blko, que estaba empezando a moverse. El papá de Blurko también está aquí. Estoy aquí, dijo Chememik en voz baja. Blurko hizo sonar su trombón y se tambaleó hacia Chimix. Son amigos, dijo Priya junto con aproximadamente otros 400 niños en nuestras 12 instalaciones. Esto cambia todo. Un miembro de la Junta de Vexar estuvo de acuerdo. Lo que siguió fue la negociación diplomática más rápida en la historia galáctica. Los términos del alto el fuego fueron redactados en tabletas. Protocolos establecidos, zonas neutrales designadas. Todo esto sucede en torno a los horarios de la siesta y la distribución de refrigerios. El tratado formal se escribió en el reverso de una cartulina porque la tableta de Priya se quedó sin batería y nadie quería pausar las negociaciones para encontrar un cargador. La cartulina tenía un dibujo de una nave espacial en el frente. Pip lo había conseguido la semana pasada. Parecía apropiado. Ambas partes lo firmaron, mientras que Trace lo marcó con una firma de garra y Seamix proporcionó una impresión de tentáculo lo suficientemente cercana a la ley interestelar. Este es el peor tratado de paz de la historia, observó uno de los comandantes de Kryn. Está escrito en la obra de arte de un niño, añadió un miembro de Veslor. También es jurídicamente vinculante, afirmó Rita, que ya ha transmitido copias a 17 bases de datos diplomáticas diferentes. Felicidades, estás en paz. Intenta no arruinarlo. Las proyecciones holográficas se desconectaron. Las flotas comenzaron a retirarse, apagar las armas y establecer distancias seguras. La guerra terminó, no con un estallido, sino con dibujos con crayones y la comprensión de que ambos lados habían estado confiando a los humanos su recurso más valioso mientras intentaban destruirse entre sí. Trace recogió a Pip. Esto va a ser complicado. Todo lo que vale la pena hacer es complicado, respondió Chimik, Blurko envuelto en sus tentáculos. Marcus miró alrededor de las instalaciones, a los niños. Al despertar de las siestas, a los humanos que de alguna manera habían logrado poner fin a una guerra simplemente haciendo su trabajo, a los 2 antiguos enemigos que estaban en la misma habitación sosteniendo a sus hijos, tratando de descubrir qué vendría después. Entonces, Marcus dijo, ¿y ahora qué? Ahora, estamos procesando el papeleo de otras 3 especies que se enteraron del alto el fuego. Preguntó Rita. Crearemos capacidad. Eso es lo que hacemos. Marcus miró la descripción de su trabajo. Servicio de guardia en un depósito de recursos estratégicos. Técnicamente aún es preciso. Los recursos eran simplemente más pequeños y más pegajosos de lo que había anticipado. Necesito un trago, dijo. Todos lo hacemos, coincidió Rita. Pero no hasta después del servicio de cena. Esas siguen siendo las reglas. Prace y Chimix estaban hablando en voz baja ahora, elaborando detalles preliminares sobre cómo interactuarían sus especies en la posguerra. Se redactan acuerdos comerciales entre cambios de pañal.
Programas de intercambio cultural planificados en torno a horarios de aprendizaje para ir al baño. La peor cumbre de paz del universo continuaba y probablemente continuaría durante meses. Todo sucedió en una guardería porque aparentemente ahí es donde realmente funciona la paz. Pip y Blurko habían vuelto a jugar con bloques, a construir algo juntos. Probablemente no sea estructuralmente sólido, definitivamente no siga ningún principio arquitectónico, pero se construyó con cooperación y amistad y todas las cosas que los adultos parecen olvidar cuando se concentran demasiado en tener razón. ¿Sabes cuál es la parte realmente complicada? Marcus le dijo a Priya, ¿qué es eso? En realidad, esto tiene sentido, más sentido que cualquier otra cosa acerca de esta guerra. A los niños no les importa la política ni el territorio ni quién empezó qué. Solo quieren jugar. Deberíamos haberles estado pidiendo consejo todo el tiempo. Priya sonrió. Bienvenido a Childare Web, donde ocurre el verdadero trabajo y nadie te da crédito hasta que algo sale catastróficamente mal o catastróficamente bien. Es difícil decir cuál es. Ambos, dijo Rita. Definitivamente ambos. El resto del día transcurrió normalmente, lo que significó caos, pero un caos manejable. Se distribuyeron bocadillos. Se trataron lesiones menores. Un gemelo Centuri intentó armonizar y rompió una ventana, que Rita ya había presupuestado. Solo otro día en la instalación 7, excepto que ahora con la complejidad adicional de haber terminado accidentalmente una guerra interestelar, Marcus hizo su revisión del perímetro nocturno, mirando las estrellas donde dos flotas estaban estableciendo formaciones pacíficas en lugar de conjuntos de batalla. Había esperado combate, estrategia, tal vez algunas últimas batallas heroicas y de alguna manera terminó siendo parte del equipo que detuvo una guerra. Detrás de él, escuchó a Priya llamar a todos para cenar. Niños riendo. Trace y Chimik siguen negociando, pero ahora en tonos más tranquilos, encontrando puntos en común. Hola, Webb, llamó Rita. Estás haciendo la limpieza después de cenar. Bienvenido al glamoroso mundo del mantenimiento de la paz galáctico. Marcus miró las estrellas, las instalaciones, su vida completamente ridícula. Sí, dijo, puedo vivir con eso. Y en algún lugar del universo, la reputación de la humanidad pasó de ser sorprendentemente adaptable a accidentalmente competente en diplomacia a ser la única especie lo suficientemente loca como para cuidar a los hijos de los demás y de alguna manera hacer que funcione. La guerra había terminado. La hora de la siesta fue eterna. Y Marcus Webb, soldado condecorado, guerrero entrenado, defensor de recursos estratégicos, entró para ayudar a limpiar después de la cena porque aparentemente eso era lo que salvaba la galaxia.